XIX y los filósofos de la sospecha. Antropología como historia y ciencia de los primitivos. Escribir o contribuir al estudio de la historia de la humanidad, aportando a otras disciplinas históricas la ayuda necesaria para ampliar el estudio histórico de la totalidad del tiempo y espacio humano. La antropología como historia y ciencia de los primitivos empezó como una ayuda de la ciencia para entender cómo era el comportamiento de los pueblos antiguos, de los cuales todavía no se conocía un escrito o un lenguaje determinado. La antropología lo que buscaba era estudiar o entender cómo estos pueblos sin un legado claro, digamos, o escrito, habían hecho una especie de marca, habían dejado un legado social y antropológico en la historia de la humanidad. Listo. Siguiente. Aspectos negativos del evolucionismo. La anexión del otro devaluado. En este enfoque se da una pérdida del trasfondo filosófico moral presente en el estudio del ser humano, porque ahora el otro es estudiado como un hecho anterior a nosotros. El aspecto negativo lo que hizo fue que al tratarse de civilizaciones pasadas, lo tratamos como si fueran menos desarrollados que nosotros o menos avanzados que nosotros, cuando en verdad ellos estaban avanzados a sus necesidades. Ellos solo se notan que estaban menos avanzados a nosotros comparándolo con nosotros mismos. Entonces digamos que podemos llegar a una conclusión en la cual los aspectos negativos de este evolucionismo era que los españoles o los europeos entendieron a nuestros pueblos como incivilizados porque los comparaban bajo su propia imagen y su propio proceso evolutivo social y antropológico. Lo que esto denota es que los pueblos como tal estaban desarrollados socialmente y en comunidad según, como decía mi compañero, a sus necesidades. O sea, un claro ejemplo que nos dan es cómo los pueblos que viven en el desierto se adaptan a esas necesidades desérticas y de pocos recursos. Entonces podríamos decir que esto realmente no sería una involución, ya que poder sobrevivir en esas condiciones debería ser algo que se podría incluso resaltar, ¿no? Aspectos positivos del evolucionismo. Con el evolucionismo se pone en marcha una estrategia de investigación dotada de una orientación metodológica, modelo de interpretación o paradigma fundamental, que sirve para ordenar y explicar los hechos antropológicos. Entonces, en este punto de los aspectos positivos del evolucionismo, tocan lo que veníamos hablando antes, de cómo hubieron personas que entendieron que los pueblos realmente no necesariamente eran subdesarrollados o eran pueblos o salvajes, sino que tenían sus propios aspectos positivos en cuanto a su propio proceso de comunidad social y antropológico. Sí, con este aspecto positivo estamos hablando de que ya se le dio valor, ya se le dio más profundidad a la sociedad anterior a la de nosotros o a la de los españoles en ese momento. Y ellos empiezan a estudiar ya los pueblos, digamos, que empezaban a dejar escritos y que empezaban a dejar ciertos rastros de una manera organizada para que los demás pudieran entender y ver cómo era su forma de vivir. Entonces, por ejemplo, ahí por eso usamos una imagen de un nativo americano, el cual ellos tenían sus propios sistemas de jerarquías y sus propios sistemas de posicionamiento dentro de una tribu o una comunidad. Ahorita sí, empezamos con los filósofos de la sospecha. El sentido de la filosofía de la sospecha. Solo conociendo lo que realmente somos en el presente y también solo conociendo la sustancia de nuestros sueños, podría el pensamiento antropológico diseñar las líneas de actuación para superar la situación de degradación en lo que parecía estar la sociedad occidental. Listo, entonces ahí entramos en el giro antropológico de Feuerbach. Entonces, nosotros, por ejemplo, investigamos un poquito más y la expresión filósofos de la sospecha fue acuñada por el filósofo francés Paul Ricoeur en 1965. O sea, ya bastantes años después de que los filósofos de la sospecha, como él los llamó, habían pues ya ilustrado, ya habían dado sus posturas y pues ya todos estaban muertos. Bueno, digamos que Paul Ricoeur lo que hace es encontrar una similitud en filósofos que no tenían ninguna similitud en su pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que ni Karl Marx, ni Nietzsche, ni Freud, realmente ellos nunca ni siquiera se conocieron como personas, nunca interactuaron, ni siquiera pertenecieron, digamos, no fueron muy contemporáneos. Pero lo que hace Jean-Paul Ricoeur es leer los textos y ver cómo ellos tenían una visión de mundo, una visión antropológica y filosófica
que los llevaba a tener ciertos pensamientos en común. Entonces lo que él hace es hacer un estudio y ver en las diferencias las similitudes y unirlas. Por eso lo llama los filósofos de la sospecha, porque la sospecha realmente trata